El estómago, entonces, ya estamos en abdomen. El estómago es una bolsa muscular que se encuentra ubicado principalmente en el epigastrio, o sea, la parte central, lo que la gente llama la boca del estómago, esa región ahí se llama epigastrio, ¿sí? Y otra parte se encuentra en el hipocondrio izquierdo, acá, la zona que está al lado del epigastrio es el hipocondrio izquierdo, y acá tendremos el hipocondrio derecho, ¿sí? Hipocondrio izquierdo, epigastrio, hipocondrio derecho. Esa bolsa muscular tiene tres capas de músculo grandes. Es una capa en sentido horizontal, otra capa en sentido vertical o longitudinal y otra capa en sentido transverso u oblicuo. Ahí están las tres capas. ¿Cuál es la función de esa capa muscular? Es contraerse, ¿cierto? Ok, entonces tenemos que es el estómago, acá está el esófago. Cuando el esófago llega y se conecta con el estómago, se me arma una zona de unión que se llama la unión esófago-gástrica. Unión esófago-gástrica. ¿Cuáles son las partes del estómago? Una parte superior que se va a llamar fondo o fundus. En algunos libros le hablan fundus, que es en latín, o fondo gástrico. Luego viene la parte más extensa del estómago, que va a ser el cuerpo gástrico, y finalmente viene la parte del antro pilórico. El estómago tiene dos curvaturas, tiene una curvatura mayor y tiene una curvatura menor. De esas dos curvaturas sale un repliegue de peritoneo, o sea, sale como una tela de peritoneo. En el caso de la curvatura menor, sale un repliegue de peritoneo que se une o se pega al hígado, y ese peritoneo se va a llamar epiplón menor, o también lo pueden llamar aumento menor. De hecho, actualmente el nombre más aceptado es aumento menor. Y de la curvatura mayor saldrá otro repliegue de peritoneo que baja de la curvatura mayor, baja por todo el abdomen hasta llegar a el hipogastrio, que es la zona pélvica más baja. Y allí esa bolsa se devuelve. Imagínense que este es el aumento mayor. Entonces llega, baja, y cuando llega al hipogastrio hace esto. Se devuelve, pero se devuelve por dentro. Y sube y se mete por encima del colon transverso. Y me va a formar lo que se llama el mesocolon transverso. Y este espacio que queda entre las dos láminas del aumento mayor es lo que se le llama espacio bolsa aumental. Espacio o bolsa aumental, que eso está lleno de un líquido, ¿cierto? Esa es la primera capa peritoneal que a uno le da miedo que se perfore, por ejemplo, en un paciente que haya recibido una herida con arma de fuego o una herida con arma cortopunzante, porque como ese está lleno de líquido, ese líquido se puede extravasar, ese líquido se contamina, está contaminado, y me puede generar los cuadros que ustedes han escuchado, los cuadros de peritonitis. En muchas ocasiones esas peritonitis son mortales, ¿cierto? Bueno, ahora, el estómago tiene dos esfínteres naturales, ¿sí? Tiene dos esfínteres naturales. El primero lo encuentro en la unión esófago-gástrica, mírenlo acá, y se va a llamar cardias. Ese cardias es el que me permite el paso del alimento del esófago hasta el... ¿Se podría cerrar la puerta, por favor? Me va a permitir el paso del bolo alimenticio del esófago hacia el estómago. Si ustedes se dan cuenta, la parte interna del estómago no es lisa. Hay una serie de elevaciones, estas, que reciben el nombre de pliegues gástricos. Entonces, cuando el bolo alimenticio viene y pasa y cae en el estómago, ese bolo alimenticio cae entre los pliegues gástricos, cae ahí entre los pliegues gástricos. Entonces, ¿qué pasa?
que ese es el estímulo, la caída del bolo alimenticio sobre esa mucosa es el estímulo para que los músculos que me están formando el estómago se empiecen a contraer, y en esa contracción los pliegues gástricos, van triturando más el bolo alimenticio. Vuelvo a repetir, ese bolo alimenticio ya venía como una especie de masa, por así decirlo, de masilla, ¿cierto? Entonces, al caer entre los pliegues, la contracción me sigue triturando el bolo alimenticio. 1, 2, microscópicamente en los pliegues gástricos hay una serie de células, unas células que se van a llamar células parietales, otras células que se van a llamar células principales, otras células se van a llamar células imógenas, otras células se van a llamar células mucosas. ¿Cuál es la función de esas células? Bueno, aquí tenemos las porciones del estómago, ¿sí? Que ya las hemos visto. Células principales. La función de esas células principales es producir un líquido, una secreción ácida que se llama pepsinógeno. Ese pepsinógeno va a actuar sobre el bolo alimenticio. La función de las células mucosas, como el nombre me lo indica, es producir moco y bicarbonato. ¿El moco para qué sirve ahí? El moco sirve para proteger la mucosa gástrica. Y el bicarbonato, pues resulta que las otras secreciones que producen esas células son ácidas. Ácido clorhídrico, que vamos a ver ahora, pepsinógeno, y se producen en grandes cantidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que algo neutralice esa acidez del estómago para evitar que esa acidez actúe sobre la barrera de defensa que está constituida por moco y por otra sustancia que se llaman prostaglandinas. Ustedes han visto la propaganda de Gaviscon, ¿sí? Algo más o menos parecido. ¿Qué le sucede a un paciente que sufre de gastritis? Que esa mucosa gástrica, imagínense que el salón es el estómago, esa mucosa gástrica está desprotegida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay moco y no hay prostaglandinas. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de ustedes es una célula parietal y una célula principal. Van a producir pepsinógeno y van a producir ácido clorhídrico. Listo, acá cae el alimento, el bolo alimenticio. Parte de esa secreción ácida que cada una de las células produce actúa sobre el bolo alimenticio. ¿Para qué? Para continuar desdoblándolos. Pero otra parte de esa secreción ácida actúa sobre las paredes del estómago. Si esas paredes del estómago están protegidas por moco, bicarbonato y prostaglandinas, pues están protegiendo la mucosa y ese ácido no va a atacar las células de la mucosa. Pero si por el contrario se producen grandes cantidades de ácido y no hay bicarbonato, no hay moco, pues la mucosa, las paredes están desprotegidas, y es como si yo agarrara un ácido y se lo tirara pues a la pintura. ¿Qué le va a hacer ese ácido a esa pintura? ¿Y qué le va a ocasionar? ¿Disolverla? Se empieza a disolver, y eso es lo que sucede en los pacientes que sufren de gastritis, que ese ácido actúa en zonas en donde no hay protección de la mucosa del estómago, entonces empieza a carcomer, a ir destruyendo las células que están formando el estómago y empieza el paciente a tener gastritis. Eso es lo que sucede en un paciente con gastritis.